Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Recibimos en Te Digo la Otra, en la radio de la universidad, a Gonzalo Baroni, quien desde el año 2012 es presidente de la Juventud del Partido Nacional. Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Florencia, Jonah. Muchas gracias por invitarme. Bueno, sí, desde el 2012, ya liquidando un poco el periodo. Ya este año tenemos elecciones de la Juventud, así que por suerte vamos a tener una o un presidente que sea mejor. ¿Ya ha habido presidenta de la Juventud del Partido No, Nacional? porque yo soy el segundo en realidad. Es verdad. Tenemos solo un presidente anteriormente, Federico Ricañi. Y bueno, yo soy el segundo periodo. Así que puede acontecer. Ojalá que sí, ojalá que Puede sí. acontecer. En este periodo tuvimos muchas directoras. Claro. Muchas directoras. De los 15 teníamos 7 directoras que participaban a nivel del Ejecutivo Nacional y bueno, en los departamentales también, pero teníamos muchas presidentas a nivel departamental. Ajá. ¿Tienen previsto incorporar para estas elecciones algún mecanismo de paridad o de cuota? La cuota ya existía. Nosotros. ¿De un tercio? Sí. La misma cuota, porque lo que dice el reglamento de la juventud, que se rigen las mismas condiciones que para las elecciones nacionales. Claro. Así que hasta este momento nos regimos exactamente igual que lo que se viene votando. ¿Te parece, Gonzalo, si le entramos un poco a la interna de tu partido, del Partido Nacional? Y bueno, y si hablamos hoy de la interna blanca, pareciera que donde el agua está más movida es por el lado del wilsonismo, o por el lado de el ala del partido que no es el herrerismo, lo que en los últimos años había sido el liderazgo de Jorge Larrañaga, y que pareciera que en el último tiempo se está viendo un poco más en disputa, o al menos no está tan claro qué es lo que va a suceder. ¿Qué te pareció? ¿Te parece que la candidatura que ya se confirmó de Jorge Larrañaga como candidato a la presidencia en 2019, pensás que mejora las posibilidades de tu partido para las elecciones de 2019? Yo primero quiero aclarar que bueno, como bien decías, Mauro, el ala wilsonista en realidad se ha llamado, por lo menos desde la muerte de Wilson Ferreira, o desde por lo menos la existencia de Por la Patria en vida con Wilson Ferreira, el ala wilsonista, pero históricamente el partido ha tenido dos alas, el ala herrerista y el ala de blancos independientes, o el ala que últimamente se ha denominado un poco más progresista, por decirlo de una manera. En eso de que los partidos tradicionales siempre han tenido ese espíritu de catch-all o de dos alas bien fuertes. Esta ala desde el año 2004 ha sido representada, desde el año 2003 en realidad, representada por Jorge Larrañaga, que venía de un periodo, de periodo de senador, pero de un periodo y una reelección de intendente, siendo uno de los intendentes más jóvenes del país, en Paysandú, muy exitoso. Y bueno, él arrancó en un grupo que se llamó el Grupo de los Intendentes, que ahí habían varios reconocidos intendentes, entre ellos, bueno, Burgueño, estaba el intendente de La Valleja, Leis y algún otro más, que después fue derivando en una corriente con perfil del interior, un perfil wilsonista, que en el 2003 termina confluyendo con varios de los dirigentes que en su momento habían sido los jóvenes de Wilson, dirigentes históricos como Pablo Iturralde, Jorge Gandini, Javier García. Y eso termina siendo como una corriente interior Montevideo que marcan y crean un nuevo sector que se llamó Alianza Nacional. Alianza Nacional, bueno, encabezada por Jorge Larrañaga, y con muchos de los que hoy en día también son intendentes, y son intendentes importantes del país, como Sergio Botana, Eber da Rosa en Tacuarembó, Sergio Botana en Cerro Largo, y tantos otros, Carlos Moreira en Colonia. Y bueno, en definitiva, desde el 2004, Jorge Larrañaga fue el candidato, tuvo una elección muy buena, una interna, bueno, fue muy fuerte, le termina ganando a la candidatura de la calle Herrera, del expresidente de la República, y después compite contra Tabaré Vázquez en la primera vez que lo que termina siendo el primer gobierno del Frente Amplio. El Partido Nacional venía de un 22% en el y 99. pasa a aproximadamente un 35%. Es un crecimiento muy grande, con el peor Partido Colorado de la historia, sí, estamos de acuerdo, pero es un crecimiento muy grande porque también teníamos el mejor Frente Amplio de lo que se ha visto, sin desgaste de gobierno y con unas expectativas muy altas. En el 2009 vuelve a ser precandidato, y también vuelve a competir con la calle Herrera, y en esa oportunidad pierde. La calle Herrera aparte hizo una reconversión de su grupo, antes era el herrerismo y después se convierte en Unidad Nacional, se suman varios
varios candidatos, incluso algunos candidatos que originalmente habían estado con Jorge Larrañaga. Gallinal, por ejemplo. Sí, Gallinal, por ejemplo. Cacho Vidalín también. También terminan pasando para el lado de la calle Herrera, se crea Unidad Nacional, bueno, termina ganando en el año 2009 y después, se termina sucediendo el balotaje y gana Pepe Mujica. Y en el 2014 vuelve a ser candidato, pero en esta oportunidad también con una reconversión del sector herrerista o tradicionalmente herrerista, con distintas corrientes que lo encabezó la calle Pou, que también, contra todas las expectativas, termina ganando. En esta oportunidad, luego de algunas declaraciones a la salida o después de saberse los resultados de las internas, que no sabíamos, yo en todas las oportunidades, desde los 18 años yo milito con Jorge Larrañaga, ahora tengo 31 años, siempre he acompañado la candidatura de Jorge y a nivel de jóvenes, a pesar de que nos había tocado perder a nivel de mayor, a nivel de jóvenes siempre ganó Alianza Nacional, siempre ganó el lado wilsonista, siempre me sentí apoyado y respaldado. En esta oportunidad, yo creo que la candidatura de Jorge, la precandidatura de Jorge, ayuda, aporta, creo que nuclea un montón de gente y creo que también desnuclea a otra gente que piensa que ya cumplió una etapa y que es necesario transitar otros caminos. Este es el caso y las declaraciones de muchos de diputados, de senadores, de intendentes que no estarían dispuestos a acompañarlo, por lo menos en una primera oportunidad. Eso por lo menos han sido las declaraciones de todos. No es que se cierra la puerta de que no queremos que vaya Larrañaga, sino que en realidad creemos que en esta primera instancia no sería como que el candidato que más nos representaría. Entonces, pero de esa movida de los intendentes rebeldes, ¿no? De los intendentes que, Alianza Nacional como grupo ya no existe, como grupo político. El propio Larrañaga habló de Juntos, un nuevo movimiento. Desde diciembre que no existe más Alianza Nacional. Claro. De esa movida, ¿vos pensás que puede haber alguna candidatura con proyección nacional allí? Hay algo que lamentablemente ha sucedido en la historia del Uruguay, es que prácticamente todos los presidentes en la historia del Uruguay han sido de Montevideo. Son casos muy contados, donde no han sido presidentes del interior. Si miramos, agarren Wikipedia, tómense un minuto o unos cuantos minutos y vean en Wikipedia todos los presidentes de la historia del Uruguay. Han sido muy pocos los nacidos, capaz hay una variedad, pero los que viven habitualmente son casi todos montevideanos. El caso de Jorge Larrañaga era un caso excepcional y probablemente sea difícil instalar, por un tema de idiosincrasia, por un tema de el perfil electoral del uruguayo, instalar un candidato. No está nada descartado, son candidatos fuertes, cualquiera de ellos, los intendentes que están presentes. Por ahora ninguno ha manifestado a priori que quisiera ser, pero podría ser. No lo cierro, no lo descarto. Bien, un poco también con respecto a lo que te preguntaba Mauro, ¿no? Sobre estos intendentes rebeldes, que en realidad sorprendió bastante, que no apoyaran en primera instancia a Jorge Larrañaga, porque son medio que los históricos de su núcleo duro. Da la sensación de que la candidatura de Larrañaga, la precandidatura esta vez, parte como un poco más debilitada de lo que fue en 2014, ¿no? Que yo creo que estaba como más consolidado este grupo, los apoyos parecían ser más cerrados, si se quiere, a su figura. ¿Esto es así o es una sensación que se ve desde afuera? Yo creo que esto no es que nace ahora con el video de Jorge diciendo que va a ser precandidato, ni mucho menos, o con los últimos meses que han salido varias entrevistas como que con gente diciendo que no está de acuerdo. Esto surge la noche de las primarias o de las internas, cuando Jorge Larrañaga dice que no quiere subir más las escaleras, que no va a ser más candidato y que se va a ir a pensar si va a ser el candidato a vicepresidente. Ahí ya hay mucha gente que empieza a ver que capaz se había cumplido una etapa y que empieza a correr otros caminos. También es lógico, ¿no? Que empiezan, porque el propio Larrañaga también con esas declaraciones dio espacio claro, a que otras personas tuvieran también aspiraciones legítimas, de decir, bueno, si Jorge se abre, vamos a ver cómo nos va a empezar a tantear el campo. En algún sentido, si ahora Larrañaga no concita el apoyo unánime de quienes fueron sus compañeros de ruta, también tiene que ver con lo que el propio Larrañaga hizo en ese momento. Por eso me iba no a diciembre cuando se lanza este proyecto juntos, sino al 2014 cuando dice que probablemente hasta acá llegó, ¿viste? Hasta acá llegó mi amor. Y en ese momento muchos realmente no nos sentimos bien, no nos sentimos conformes, primero porque queríamos que Jorge ganara en ese momento, y segundo porque
es difícil, por lo menos la figura que uno ha seguido durante tanto tiempo, insisto, de los 18 años, más de 12 años que yo siempre he votado y siempre he militado por Jorge Larrañaga, de un día para el otro, cambiarlo no era algo tan sencillo. Y bueno, fue un proceso de un tiempo. Aparte, Jorge no fue que de un día para el otro dijo voy o no voy a hacer, claro. Siempre como que estuvo titubeando. Bueno, y eso dio lugar a que otras personas quisieran aspirar o que por lo menos dijeran, bueno, capaz esta candidatura se debilitó y es momento de otra nueva. Pero más allá de su actuación parlamentaria en este periodo, en la interna de la agrupación, ¿él siguió siendo un líder, siguió siendo un referente, siguió participando en las reuniones o él se fue apartando de alguna manera en vista de esto que había pasado? Jorge es una persona muy participativa y me parece que es un gran compañero y siempre está al golpe del teléfono. O sea, cualquier persona que, sobre todo los más cercanos, una llamada de teléfono y siempre está presente. Yo creo que lo que lo terminó desdibujando como candidato fue esa noche del 2014. Esa noche del 2014 que bueno, legítimamente... ¿La pasión del momento? ¿Un error estratégico? ¿Qué fue? ¿Cómo lo interpretaste eso? Un balde de agua fría. Fue un balde de agua fría. Fue algo que no se esperaba, que en realidad no me voy a poner a discutir las encuestas, ni mucho menos. Yo creo que son una herramienta súper válida, pero prácticamente ninguna encuesta daba un resultado distinto. Había una sensación de triunfalismo y bueno, y hubo que cambiar sobre la marcha y la política, por suerte, en Uruguay cada vez está siendo más dinámica y no es tan predecible y tan aburrida como así. Y bueno, y este fue el caso de Jorge y bueno, le tocó a él ser víctima de estos cambios abruptos que se dan. Muchos hablan de como que un corrimiento de un porcentaje de 2-3% en la última semana, que eso no le da el tiempo a las encuestas a medirlo. Lo he escuchado a Suaznavar, por ejemplo, argumentar hacia ese lado. Un argumento que me parece bastante válido. Gente que a último momento toma la decisión que cuando... ¿Usted quién votaría? Ahora nos llama por teléfono y te pregunta, ¿usted quién votaría el domingo? Y yo qué sé quién votaría el domingo. Yo sé, bueno, yo porque soy militante, pero doña María que está en la esquina no tiene idea quién va a votar. Y si tiene idea... Y yo qué sé, los que se proclaman como candidatos... Ahora Jorge Larrañaga es candidato, Luis Lacalle Pou es candidato en mi partido... Probablemente en el Frente Amplio puedan ser, hay algunas figuras más visibles como candidatos, entonces la gente tiende a responder los que son más visibles, pero en realidad falta un tirón largo y es mentira que el domingo, esa pregunta ya de pique está mal formulada. Gonzalo, la semana pasada el diputado Dastugue le dijo al semanario Búsqueda que si el Partido Nacional llega al gobierno tiene que revisar todas las leyes de la agenda de derechos. ¿Vos pensás que si los blancos son gobierno tienen que revisar la agenda de derechos? Eso fue un título en realidad. Que en realidad el diputado Dastugue no dice el Partido Nacional. Uh-huh. No recuerdo textualmente, lamento no tenerlo acá. Ajá. Lo iba a traer y me olvidé, que decía, no me acuerdo si era como una expresión de deseo, que el Partido Nacional debería revisar. Yo te lo pregunto a vos, entonces, sin que Dastugue lo haya dicho capaz textual. Yo integro el directorio del Partido Nacional que horas después emitió un comunicado oficial, que ese sí lo tengo acá. ¿Sí? Que es bien clarito, ¿no? Es bien clarito que dice, a ver, acá, dice, ante las recientes declaraciones públicas vinculadas a la agenda de derecho, el Partido Nacional expresa que las únicas opiniones válidas como oposición de partido son aquellas emanadas de sus autoridades orgánicas. Que en ese sentido, dice, se respeta el derecho de todas las personas a expresar libremente sus opiniones personales. Sí. La declaración está en la página del partido, está en el Twitter y demás, sí. Lo pueden ver, lo hemos retuiteado todos también. Sí. O sea, el Partido Nacional no cree eso, y en particular, si le preguntan a Gonzalo Baroni, menos creo eso. Es más, yo estoy de acuerdo con las 3 leyes, por lo menos que por lo menos se expresó en contra este diputado, capaz con algún matiz en particular con la de marihuana, sobre todo en el punto de la distribución a través de farmacias, pero después en los otros 2 puntos, clubes de cannabis y el autocultivo, estoy totalmente de acuerdo. La ley de aborto, de despenalización de aborto, estoy totalmente de acuerdo, y la ley de matrimonio igualitario estoy totalmente de acuerdo. Y creo que en la juventud, no sé si es una expresión mayoritaria, me da la sensación de que hay un gran expresar o un gran sentir de que estamos bastante de acuerdo con esto. Pero la pregunta que me surge es la siguiente: el directorio del Partido Nacional pareciera estar expresando entonces como una conformidad con esta agenda de derechos, pero en su momento, en el periodo pasado de esa agenda de derechos, algunos representantes blancos votaron por el matrimonio igualitario
pero ningún blanco votó la ley de regulación del mercado de cannabis y ningún blanco votó por la despenalización del aborto. Entonces uno no entiende mucho si es que, como las declaraciones de Dastúe suenan como muy fuertes, muy antipáticas, el directorio blanco respalda la agenda de derechos, pero es una agenda de derechos que los blancos no votaron. Entonces, ¿vos no sentís una contradicción ahí en ese tema de tu partido? Mira, Mauro, la ley de matrimonio igualitario fue votada por 71 en 99. Sí. 71 en 99 y más de 2/3 de los legisladores del Partido Nacional la votaron. Prácticamente entera. Algunos manifestaron discrepancia, porque me acuerdo que yo estuve en esa bancada. Manifestaban discrepancia en particular con el artículo del cambio de apellido y el orden y demás, pero eran cosas más particulares y demás. Y los que votaron en contra fueron casos bastante contados. La ley de despenalización del aborto, sí, esa no la votó nadie. El único que la votó fue en Senado el senador Saravia. Sí, fue votada por él, del Partido Nacional. Y bueno, capaz solo en Saravia algunos nos vemos representados, por lo menos en esta ley. Y después el tema de la regulación del mercado de cannabis, en realidad, yo quiero recordar que la primer ley que se presentó en el Parlamento, sobre todo, que era en particular del autocultivo, fue presentada por el diputado en aquel entonces, Lacalle Pou. Fue presentada y fue guardada en un cajón por la mayoría reinante en ese momento porque había que mejorarla. Y después se plantean estos 3 puntos. No se votó en general, pero se votaron desglosados algunos de los puntos. ¿Por qué? Porque se dio la discusión y eso es lo que sucede. Y yo creo que también esto lo estaba expresando Gonzalo Baroni y creo que muchos lo compartirían, por lo menos en mi partido, de que si hay que revisar en particular de esa ley, habría que revisar el tema de la distribución a través de las farmacias y la injerencia del Estado, por lo menos en el otorgamiento de patentes y demás, pero después en el tema de los clubes, en el tema del autocultivo y demás, creo que hay una mayoría bastante importante que estaría de acuerdo. Y en el tema de la despenalización, quizás sí es algo más controversial. Gonzalo Baroni está de acuerdo con la ley, sí está de acuerdo, es algo más controversial y estoy seguro que la mayoría del partido no está de acuerdo, es verdad, pero bueno, pero no es en contra de esta agenda de derechos y yendo en particular a tu pregunta, Mauro, que decías que el Partido Nacional respalda esta agenda de derechos. Yo creo que respalda porque el tema del aborto, por ejemplo, se hizo un llamado popular, recuerdan que se juntaron firmas y demás, y se adquirieron muy pocas firmas y bueno, mucha gente, entre los que yo me encuentro, ni siquiera militamos y participamos de eso, por más que era una decisión de una parte del partido. Así que me parece que la ciudadanía laudó y por ese lado se podrá revisar las formas, pero no el espíritu, y eso me parece que puede ser. Insisto, no estoy hablando como partido, sino que estoy hablando como integrante del directorio, integrante de la fuerza política y como expresión de deseo también. Bien, con respecto a esto que te preguntaba Mauro también, bueno, hablaba de esta contradicción de repente que puede haber generado, por lo menos a nivel de sensación, para muchos colectivos sociales, ¿no? Hay algunas organizaciones sociales que piden un pronunciamiento, por ejemplo, explícito de parte de quienes vayan a ser candidatos del Partido Nacional, un compromiso de que efectivamente no se va a tratar de derogar esas leyes o que no se va a tratar de modificar el contenido sustancial de muchas de ellas, por más que se pueda revisar sí algunas formas. ¿Te parece que esto va a ser posible? ¿Que todos quienes sean precandidatos del Partido Nacional se van a poder comprometer públicamente a esto? Yo creo que no, porque tampoco lo haría el Frente Amplio y tampoco lo haría el Partido Colorado y tampoco lo haría el Partido Independiente y tampoco lo haría Unidad Popular. Ninguno lo va a hacer, ninguno va a hacer un compromiso expreso de nada previamente. Eso te lo doy por hecho. El otro día tuve una discusión bastante importante con algún militante frente amplista que decía, bueno, y el Partido Nacional que tardó 12 horas en expresarse orgánicamente al respecto. Le digo, disculpame, yo si alguna de las figuras que ahora no están presentes en el Frente Amplio, que fueron ministros y demás, siguieran vivos, la mesa política del Frente Amplio sería una comisión de redacción para contradecir muchas de las declaraciones. Me acuerdo cada día que se le ponía un micrófono a Huidobro, cada día salía diciendo una barbaridad de cosas que iba a hacer y cosas que iba a hacer en general. Entonces me parece que hay algunos compromisos de gobierno, hay algunas cosas de gobierno que se pueden llegar a tener. No estoy seguro, y lo que vos me decías, Florencia, si todos los precandidatos, yo creo que no. El partido orgánicamente yo creo que no lo va a hacer, como creo que tampoco lo va a hacer el Frente Amplio, como creo que tampoco lo va a hacer el Partido Independiente y el Partido Colorado. Si lo hicieran, por mi lado, y en particular Gonzalo,
por mí está bien y estoy de acuerdo y me gustaría que lo hicieran. No creo que lo vayan a hacer. Claro, lo que pasa es que te lo preguntaba porque yo entiendo lo que vos decís, pero también es cierto que, bueno, se está un poco en el ojo de la tormenta del Partido Nacional porque las declaraciones de este diputado, bueno, provienen de esta interna, en realidad. Y es verdad que de repente suena no tanto a una posición institucional muchas veces, sino más como, bueno, voluntades individuales. También obviamente hubo voces que lo apoyaron, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, lo apoyó públicamente. Pero y de distintos grupos políticos, seguro. no es solamente Dastuve que particularmente apoya Seguro. a algunos candidatos o otros de distintos, y estoy de acuerdo, porque es una expresión de la sociedad. Y lo que insisto, y me ha tocado cuando me consultaron al respecto, insisto, es una expresión de la sociedad que, insisto, por suerte es minoritaria, es una proporción, y que está representada en mi partido, sí, pero también está representada con voces en la sociedad en general. Es una posición minoritaria, y por eso insisto que me parece que el espíritu en general no se va a tocar. Pero, Gonzalo, la pregunta yo te hago, ¿no? Porque parte después de la declaración del directorio es decir, bueno, el directorio permite que todas las personas se expresen libremente. Por supuesto, estamos en una democracia pluralista en la cual todos nos podemos expresar libremente sobre lo que queramos. Pero a veces parece como que ciertas expresiones, por ejemplo, cuando Dastuve, porque una cosa es llamar a revisar leyes, que eso es parte de la política. Bien podría el Partido Nacional, si llega al gobierno, revisar todas las leyes que quiera, pues para algo sería gobierno. Pero luego cuando hay declaraciones que son, bueno, como de asociar la homosexualidad con la pedofilia, o asociar a la homosexualidad con, no sé, con actividades como no sé, con la zoofilia, cuestiones que a cualquiera le parecen que van más allá como de la libertad de expresión. O podría uno decir, bueno, sí, es una libertad de expresión que realmente le está faltando el respeto a muchas personas y a la vida privada y a la intimidad de muchas personas. Entonces, ¿no te parece que ahí como que es un paraguas un poco, es medio complicado el decir, bueno, nosotros respetamos todas las opiniones, porque bueno, es como... a mí no me termina de quedar claro que si esas opiniones dentro del Partido Nacional son respetables, entonces opinar para que un nacionalista opine que los homosexuales son lo mismo que los zoofílicos o los pedófilos. No, el Partido Nacional específicamente se expresó sobre lo que es llamado agenda de derechos, y en particular por estas 3 leyes, Claro. y aclaró que el partido es el único que puede expresar de qué va a hacer o qué no va a hacer. Después, en cuanto a lo otro, que eso iba más allá. Sí, si sí. ustedes leen la entrevista, yo la tuve que leer varias veces. Si ustedes leen la entrevista, cuando sale de puntualmente de la agenda de derechos y entra a aspectos de su opinión con respecto, Sí, sí. como bien decía Mauro, Sí, es la opinión de de la Dastuve. homosexualidad y demás, Está claro. ahí no está tocando. Para mí no son respetables esas opiniones, pero no está tocando puntualmente a lo que expresa el partido. El partido, ahí cuando hace esa declaración, habla de las opiniones Sí, personales en cuanto a la agenda de derecho. Ok, ¿y En sobre cuanto a estas todo lo otras otro, opiniones? no son tolerables porque en realidad fueron casos puntuales que lo respaldaron, pero en la gran mayoría de los casos, candidatos y demás, todos se expresaron en contra de lo que dijo el diputado. Entonces me parece que es, no te digo unanimidad, pero es una abrumadora mayoría que está en contra de lo que expresó, y no es algo compartible, por lo menos por la colectividad política. ¿Cómo evalúas la participación dentro del Partido Nacional de grupos religiosos, y en este caso concreto de la Iglesia Evangelista? Que para muchos fue un fenómeno nuevo, un partido que históricamente estaba más relacionado con el catolicismo, ¿no?, que con estas nuevas iglesias, por llamarle nuevas, pero con estas nuevas expresiones religiosas. Sí, ¿Te parece problemático? Lo de nuevas iglesias, John, ahí entraría con... Porque en realidad sí, no son tan nuevas estas iglesias. Por Es lo nuevo, menos el fenómeno que pasa acá. Ojo que en realidad también me ha tocado investigar y estar un poco cerca con el tema, porque es algo recurrente. Esta iglesia que ha salido en distintos programas y se ha investigado, no es la iglesia brasilera, o por lo menos que es un poco la más nueva, sino que es una iglesia que lleva más tiempo, por lo menos en Uruguay. Es desde el 2004 que participan en política, desde el 2014 que tienen un representante nacional. Pero del 2004 ya participaban en política, en Montevideo apoyando al Partido Nacional, en Maldonado y en Salto apoyando al Frente Amplio, con distintas expresiones, con iglesias dentro del mismo ramo, pero no la misma iglesia necesariamente. ¿Qué opinión me merece? Que en realidad para mí tiene que haber una separación. Ojo que no es lo mismo laicidad que laicismo, y hay un tema de esta discusión que se da habitualmente. A mí me preocupa cuando se meten colectivos y toman decisiones, los lobbies empresariales, las sectas,
Sí. Porque también hay sectas políticas y sectas que tienen incidencia política, que se reúnen atrás de la española todos los días, y que tenemos al presidente de la República metido en eso, y tenemos mucha gente metida en eso, y eso también me preocupa muchísimo. Y también tenemos expresiones religiosas. Ahora, yo no comparto, insisto, pero ahora tenemos esta iglesia que está en el ojo de la tormenta por lo que ha salido, por todo su trabajo social y que hace con determinadas juventudes vulneradas y demás. Bueno, yo no participo de eso, no es por lo menos lo que a mí más me interesa. Es un fenómeno que se está expandiendo en la política latinoamericana, es muy fuerte en el Brasil, pero también es muy fuerte en la región andina. Las iglesias evangélicas están participando, pero no solo están participando a nivel político, sino que están participando cada vez más fuerte en la sociedad en general. Están desplazando el catolicismo y están desplazando incluso otras religiones. Están compitiendo con el umbandismo, que el umbandismo también en Brasil y en Uruguay ha sido bastante fuerte. Hay listas muy fuertes del umbandismo, por ejemplo, presentes dentro del Frente Amplio, y han participado con directamente el título de Umbanda. Y bueno, yo mi expresión de deseo es que no sean mayoría. Si quieren participar, nuestra Constitución no se los impide. Después está toda la otra discusión que se ha dado recientemente con respecto al financiamiento y demás. Bueno, esa es otra discusión que por lo menos a mí, que no estoy en la justicia electoral, no me compete. Pero si se quieren presentar hoy en día, se puede presentar. Se puede presentar Mauro, Jonah, Florencia, Gonzalo. Y podemos formar una iglesia incluso ahora. Nosotros ahora podemos formar una iglesia. Vos no pagamos impuestos. Y no pagamos impuestos. Eso estaría bueno. Pero tampoco pagamos impuestos acá, no hagamos pero Gonzalo, dentro de tu sector, la semana pasada, por ejemplo, Gandini y Iturralde, los dos diputados nacionales, se tiraban unos palos entre ellos, decir, no, Flores. Sí, bueno, eran bueno, flores con tallos duros, digamos. Con espina. Que era como esta cuestión de, bueno, no, Iturralde le decía, no, Gandini ahora sale a denunciar a la iglesia, a las iglesias evangélicas, cuando en realidad antes trabajaban con él y después lo dejaron tirado, y ahora se vinieron con el grupo nuestro, que es el de Iturralde y Verónica Alonso, y ahora Gandini no le gusta las iglesias, y diciendo que todo esto era una maniobra de Gandini para pegarle en la interna del wilsonismo a ese grupo político. ¿No crees que esta participación política de estos grupos es un problema para tu sector en particular dentro del Partido Nacional? Bueno, la discusión esa que se dio, que la seguí atentamente, es una realidad porque en realidad estas personas participaban originalmente en Montevideo. El primer lugar que participaron fue con Jorge Gandini y bueno, y fue una expresión dentro de la corriente de Gandini. Después estuvieron con otros grupos y después finalmente ahora están en particular con Verónica Alonso. ¿Y vos no querés militar con ellos, codo a codo? Realmente a mí no me genera ninguna rispidez, siempre y cuando se respete con quién estás trabajando, se respete lo que hablábamos hoy de determinadas expresiones que no comparto y por lo menos yo no estaría de acuerdo, y siempre que cumplan todo el blanqueamiento que sea necesario para un partido político, para un grupo político. Tiene que ser fondos transparentes, trabajo transparente y todo transparente. Me parece que el sistema político en general se ve un sinceramiento. Hemos visto en distintos departamentos cómo han participado varios grupos en distintos partidos políticos en general y apoyando distintas candidaturas por conveniencia. Bueno, el tema es cómo empezamos a regular de otra manera y cómo nos sinceramos y cómo blanqueamos cuáles son las rutas de dinero, cuáles son cuando hay militantes, cuáles son los remunerados, cuáles no, de qué manera, si tienen que aportar, de qué forma, el Palacio Legislativo, de qué manera. Me parece que el sistema político se debe, por lo menos ahora que no tenemos tantas manzanas podridas en el cajón, aprovechar y adelantarse un paso y que no nos pase lo que está pasando en la región. Te agradecemos mucho, Gonzalo, por este tiempo en la radio de la universidad y en Te Digo la Otra. Ha sido un enorme placer recibirte y bueno, y estás invitado para volver a nuestro programa cuando vos quieras. Muchas gracias a ustedes. Te Digo la Otra, la política dicha desde otro lugar.